historias y experiencias. Bienvenidos a esta edición de Líderes. Los saluda Alexandra Colón Amil desde Cartagena de Indias, Colombia, donde se celebra el Festival High, que cada año nos trae maravillosos escritores y novelistas, como quien me acompaña en esta ocasión. Es un personaje que necesita muy poca introducción. Javier Cercas, novelista, ensayista español, ha publicado al menos 9 novelas que han sido muy galardonadas y traducidas a más de 30 idiomas. Su último libro se llama Terra Alta y se llevó el premio Planeta en 2019. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer poder conversar contigo. Para mí es un placer, Alexandra. Quiero comenzar con una anécdota. Hace poco escuchaba una entrevista que le hicieron al director de la editorial Planeta por radio y le preguntaron cuál era el libro imprescindible. Él, por supuesto, dijo que no tenía respuesta para eso porque el libro imprescindible varía mucho de las circunstancias de la persona. Pero dijo lo siguiente: si una persona se tiene que operar y tiene que escoger entre 2 médicos igual de preparados, con la misma experiencia, muy cualificados, y uno de ellos ha leído los cuentos de Chekhov y el otro no, escoja el que ha leído los cuentos de Chekhov porque puede conocer la condición humana mejor. Así que yo no te voy a hacer esa pregunta de cuál es el libro imprescindible para la humanidad, pero ¿cuál es el libro imprescindible para ti, para Javier Cercas? ¿Qué pregunta tan complicada? Se me ha ocurrido uno, inmediatamente, que es un libro muy desconocido, que escribió un español, que se llamaba Miguel de Cervantes. El título es El Quijote. Muy desconocido. Muy desconocido. ¿Y por qué? Porque es el libro más gracioso del mundo, más divertido del mundo y más serio del mundo. Eso te escuchan los estudiantes en las escuelas y te dicen que estás equivocado. Claro, porque cometemos un grave error. El primer error que cometemos es obligar a leer. La lectura es un placer. Antes que nada, un placer que da conocimiento. Como el placer sexual, que es un placer, pero da conocimiento de uno mismo y del otro. Pues la lectura es igual. Es antes que nada un placer, que da conocimiento de uno mismo y del mundo, que permite una vida más rica, más intensa, etc. Entonces, cuando alguien me dice es que a mí no me gusta leer, a mí lo único que se me ocurre es darle el pésame, porque no sabe lo que se está perdiendo, en todos los sentidos, de sí mismo y del mundo. Eso es lo primero, el primer error. Y segundo error es hacer creer a la gente que el Quijote, claro, es que oyes este nombre y dices, Dios mío, los que nos están escuchando, bueno, claro, pero ya se sabe este libro. Además, para leer esto hay que ser catedrático, hay que ser académico de la lengua, yo qué sé. Es lo más contrario a la realidad. Ese es un libro para la gente, es un libro popular, es un libro que fue despreciado por la élite de su época. Es un libro que conocían, que leían hasta los analfabetos, porque, quiero decir que lo leían, que lo conocían, como el propio Cervantes se encarga de recordar. Es un libro, es verdad, los estudiantes tienen un poco de razón en el sentido que ahora cuesta un poquito más porque ha pasado muchos siglos. Entonces el lenguaje, la lengua en que está escrito es un poquito arcaica, es verdad, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Pero en ese libro está todo, está absolutamente todo. Una vez le preguntaron a Dostoyevsky, una vez Dostoyevsky escribió en su diario, Dostoyevsky, uno de los mayores escritores de la historia, dijo, mire, si a mí alguien me viene y me pregunta en qué consiste la vida, yo cojo este libro, El Quijote, y se lo doy. Aquí lo tiene. Ahí está todo. En ese libro está... Es un libro increíble. Yo a veces me asombro de que fuera español quien lo escribió. ¿Y eso por qué? No, es una broma. Bueno, sí, no, es una broma y no es una broma, porque es un libro, en un momento en que España se está cerrando en sí misma, este es un libro lleno de ironía, que es, mira, sin ironía, la ironía en el sentido moderno la inventó este señor que se llamaba Cervantes, en este libro. Y sin ironía no hay democracia. Sin ese libro, el mundo sería mucho peor de lo que es. ¿Sabes lo que es la ironía? Don Quijote, esto es la ironía, Don Quijote está loco como una cabra. Debería estar encerrado en un sanatorio psiquiátrico. No debería haber salido. Pero al mismo tiempo es el hombre más lúcido, más inteligente, capaz de discurrir acerca de las cosas. Eso es la ironía, esa contradicción, esa paradoja. Don Quijote es un personaje ridículo. La gente se ríe de él, ¿verdad? El caballero de la triste figura significa que da pena. Y al mismo tiempo es el hombre más... Es un héroe trágico. Es un héroe... Es el rey de los hidalgos, señor de los tristes, como cantaba Rubén Darío. Eso es la ironía. Las verdades contradictorias. Esas son las verdades de la novela.
¿Ah? Es lo contrario, por eso los fanáticos odian la novela, porque los fanáticos no pueden tolerar eso. No pueden tolerar que una cosa pueda ser al mismo tiempo dos cosas, ¿verdad? Sin esa visión irónica, contradictoria, poliédrica de la realidad, no existiría nuestro mundo, la democracia no existiría. La democracia se basa precisamente en eso, en que hay verdades en conflicto, verdades contradictorias, en que la igualdad es un bien maravilloso, pero la libertad también lo es. Y que si tú llevas la igualdad al extremo, acabas con la libertad. Y que si tú llevas la libertad al extremo, acabas con la igualdad. Son verdades contradictorias. Eso es el corazón del Quijote, eso es el corazón de la novela. Las novelas funcionan así. Este señor, este español, inventó este género basado en eso. Y seguimos ahí. Entonces, quien no ha leído este libro no sabe lo que se pierde, no tiene ni idea. Ya lo sabe, El Quijote es el libro imprescindible para Javier Cerda. Uno de ellos. Uno de ellos. Hay muchos, ¿no? Eso es una pregunta difícil. Muchos. Pero mencionas el Quijote como una figura, un héroe trágico, y quiero hablar de esto de los héroes, porque has dedicado gran parte de tu carrera al estudio de la naturaleza del heroísmo. ¿Qué has descubierto allí que nos puedas compartir? Lo que he descubierto está en mis libros, la verdad. Es verdad que muchos de mis libros son obsesivamente una reflexión sobre lo que es el heroísmo. Yo creo que eso viene de... Creo que mis libros, como dijo Alberto Mangel, como escribió Alberto Mangel en un ensayo que a mí me iluminó mucho acerca de mí mismo, los lectores, los grandes lectores y los menos grandes, te iluminan a ti mismo. La literatura es un diálogo entre el lector y el autor. El lector es sin lector no hay literatura. Entonces, sí, yo creo que eso viene de mis lecturas de infancia, de las novelas de aventuras, de los westerns que veía de pequeño, etc. Y es una reflexión sobre el heroísmo. Son una reflexión sucesiva, cambiante, a veces contradictoria. En el fondo el héroe es... En el fondo supongo que el héroe, desde Homero, ¿no? Yo leía desde niño la Odisea y la Ilíada en casa en prosa, y no sabía que eran libros importantes. Para mí eran simplemente como los de Julio Verne, o los de Stevenson, o los de Salgari, que leía en aquella época. Solo que se llamaban con nombres raros, como Ajax, o como, yo qué sé yo, como Aquiles, y como, ¿no? Y como Héctor. Entonces, desde Homero es eso, en el fondo es una exploración de la virtud. Aquiles es el ideal de los griegos, es el ideal virtuoso, por eso es el héroe. El héroe es la perfección de los griegos, ¿no? Pero en el fondo es una exploración de la virtud, y eso es fundamental, el hecho de que la virtud no es exhibicionista. En cuanto se vuelve exhibicionista, se acabó. Otro tema fundamental en tu trabajo es ese regreso al pasado constante. Haces ficción partiendo de la historia. ¿Qué esperas encontrar en ese regreso constante al pasado? Espero encontrarme a mí mismo y espero encontrarnos a nosotros. Espero encontrar el presente. Te lo voy a decir muy rápidamente. Estamos en una televisión. Vivimos en una especie de dictadura del presente o de tiranía del presente, en gran parte fomentada o creada casi, a veces, por los medios de comunicación, que tienen la televisión, tienen virtudes extraordinarias, sin ellos no podemos vivir. Tienen un poder abrumador, extraordinario, creciente, imparable. Los medios de comunicación no solo reflejan la realidad, en cierto modo la crean. Lo que no está en los medios de comunicación no existe, o es como si no existiera, ¿verdad? Tuvimos que ver a un niño, los europeos, tirado en una playa muerto para saber que hay miles de personas que mueren cada año intentando cruzar el Mediterráneo. De repente esa foto, esa imagen de televisión... Bien, pero los medios de comunicación tienen cosas, como digo, buenísimas, pero tienen cosas muy malas. Y un efecto secundario es la ilusión que crean en la gente de que el presente es solo ahora. De que lo que pasó esta mañana ya es pasado. Y de que lo que pasó hace 3 meses, eso ya es prácticamente la prehistoria. Y no tiene nada que ver con el presente, no es relevante para entender el presente y para entendernos a nosotros. Eso es completamente falso. Que la idea esta de que el pasado está en las bibliotecas, en los archivos, y no es relevante para nosotros, no es importante para nosotros, ¿no? Eso es totalmente falso. El pasado, sobre todo el pasado del que hay memoria y del que hay testigos, que es el que a mí me interesa más, ese pasado no pasa nunca. Ese pasado es una dimensión del presente. Ese pasado no ha pasado todavía. Es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado.
Hay una frase de Faulkner que me gusta mucho, que he usado como estribillo en alguna de mis novelas, que dice, past, es muy bonita en inglés, past is not dead, is not even past. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, claro que no. Es una dimensión del presente sin la cual, repito, el presente está mutilado, sin la cual no podemos entender el presente. El pasado está aquí, con nosotros. O sea, esto es fundamental. Mis libros lo que hacen... ¿Por qué voy yo al pasado? Porque sin el pasado, mis libros intentan mostrar, al principio de manera no muy consciente y luego más consciente, que el presente abarca también el pasado. Repito, sobre todo el pasado del cual hay memoria y del que hay testigos. Que sin ese presente, sin ese pasado, el presente está mutilado, no lo entendemos. No, ese pasado forma parte de nuestro presente. Entonces yo voy ahí para traerlo acá, para mostrar, repito, inconscientemente a veces, que está aquí, que sin él no podemos entendernos, que somos lo que hemos sido, que nuestra herencia, que somos nuestra herencia. ¿Sientes algún compromiso con eso que llaman la memoria histórica? No sé muy bien lo que quiere decir la memoria histórica, no me parece una expresión muy acertada. Que si siento un compromiso con el pasado, es que el pasado es presente. Y con las víctimas del pasado, pero por supuesto. Mira, la única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. La única forma. Cuando oímos a políticos, sobre todo, o también a personas, decir, mire, esto ya pasó y ya ha pasado, y ocupémonos del futuro y olvidemos el pasado. O miente o se engaña, una de dos. Porque, mira, y ahora estamos en Colombia. Y esto los colombianos lo están viviendo ahora en carne viva. Todos lo vivimos. Todos, sin excepción. Todos los países tienen una buena herencia y una mala herencia. Y más o menos con la buena herencia sabemos qué hacer. A veces tampoco sabemos muy bien qué hacer, pero pongamos que sabemos qué hacer con la buena herencia. El problema es qué hacemos con la mala. O sea, con la herencia de violencia, de dolor, de guerras, que tiene Colombia, donde estamos, pero que tiene España y que tienen todos los países, incluso los aparentemente más civilizados y más pacíficos, también la tiene. Esto no es universal. Cuando yo creía, esto es universal. Cuando yo era joven pensaba que solo mi país tenía problemas con el pasado. No es verdad. Todos los países tienen esa mala herencia. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿La escondemos? ¿La edulcoramos? ¿Nos inventamos otra más bonita para sustituirla, como hacía el protagonista de un libro mío que se titula El impostor, que se inventó un pasado épico, romántico, sentimental para ocultar un pasado gris, mediocre o simple o sangriento? ¿O bien lo conocemos en toda su complejidad, en toda su dureza, y lo entendemos? Y entender no significa justificar. Entender significa darse los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. Si no lo entiendes, vuelves a cometer los mismos errores. Y esto es fundamental, porque de esto, este creo que es el tema central de mis libros, hasta el último. Si tú gobiernas, si tú conoces tu herencia y la entiendes, sobre todo tu mala herencia, puedes gobernarla, puedes controlarla, puedes gobernarla, puedes manejarla. Pero si tú no la conoces y no la entiendes, es esa herencia la que te gobierna a ti. Y sigues repitiendo una y otra vez los mismos errores que has cometido. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido no solo a los europeos, a los occidentales? Bueno, incluyo Estados Unidos, pero los europeos muy claramente, y Estados Unidos muy claramente, que en los años que hemos repetido errores que ya habíamos cometido en los años 30, después de esta crisis de 2008. Hemos estado repitiendo, seguimos repitiendo, errores que cometimos en los años 30. Eso que se llama hoy nacionalpopulismo, ¿verdad? Que aquí en Latinoamérica también conocéis, pero de otra manera y desde hace muchos años. Eso que ha generado la crisis de 2008, la crisis económica, no es lo mismo que ocurrió en los años 30. No es el fascismo, que es lo que produjo la crisis de los años 30. Es otra cosa, pero se parece mucho, en muchas cosas. Yo le llamo una máscara postmoderna y por el momento menos dañina, ya veremos, de ese fascismo. Entonces, ¿cómo no me va a interesar? A quien no le interesa el pasado, no le interesa ni el presente ni el futuro. Y hacer las cuentas con el pasado, y eso es fundamental para todos. Quiero rescatar una frase de Soldados de Salamina. Uno no encuentra lo que busca, sino lo que la realidad le entrega. ¿Qué has buscado y qué te ha entregado la realidad a ti, como persona? Siempre cosas inesperadas. Y sobre todo, bueno, siempre como cosas inesperadas
como persona, la realidad es imprevisible. Y como escritor también, incluso más. Porque un escritor... Está bien esa frase, estoy de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo conmigo mismo. Menos mal. Sí, no, pero a veces no, ¿eh? A veces piensas, vas evolucionando y piensas otras cosas. Sí, a veces encuentras una cosa, a veces buscas una cosa y te encuentras otra, ¿no? Colón no encontró lo que buscaba en América, ¿verdad? Sino lo que la realidad le entregó. Pero tienes que ir buscando algo, ¿no? Entonces siempre es así. Y la literatura es una búsqueda a ciegas. Y es bueno que sea así. Porque yo soy una persona normal. Dalí decía, yo no soy normal, soy súper normal. Yo no soy tan normal como Dalí, pero bueno, bastante normal, muy normal. Pero sé que si soy fiel a mis obsesiones, que si trabajo mucho, que si me meto en un libro y batallo con las palabras y con las formas, que eso es la literatura, palabras, formas, estructuras, puedo llegar a sitios donde no creía... Puedo llegar a decir cosas que nunca imaginé que podría decir, ¿no? Eso todo escritor de verdad lo experimenta. El descubrimiento, como Colón, de territorios desconocidos, que ni siquiera sabía que existían. En eso consiste la literatura, en eso consiste el pensamiento. Y que están ahí. Por eso está bien la frase. Uno no encuentra lo que busca, sino lo que la realidad le entrega. A Colón le pasó. A los demás también podría pasarnos. En eso, o debería pasarnos, ¿no? En eso consiste el descubrimiento, en eso consiste los descubrimientos del pensamiento, de la novela. Ayer a un buen político como un mal escritor. Si un buen político es un mal escritor, ¿qué hace a un buen escritor? Lo que decía, lo que decía ayer es que un buen novelista, en particular, es lo contrario de un buen político. Un buen político, en mi opinión, y sostengo con fuerza esta opinión, es alguien que ante un problema complejo lo reduce a sus líneas esenciales y lo resuelve de la manera más rápida posible. Eso para mí es un buen político. En cambio, ¿qué es un buen novelista? Un buen escritor en general, pero un buen novelista en particular. Es alguien que ante un problema complejo va, coge el problema y lo vuelve más complejo todavía. Y un novelista genial es aquel que donde nadie ve un problema, él va y crea un problema. Es decir, los buenos políticos sirven para simplificarnos la vida y que podamos disfrutarla. Que cada uno pueda encontrar, gracias a esa simplificación, a esa sencillez, la porción de paraíso que a todos nos toca, ¿no? Que no nos impongan el paraíso, que nosotros podamos encontrarlo por el trocito que nos toca. Es pequeñito, pero estamos vivos y tal. El buen novelista es lo contrario. El buen novelista lo que nos muestra es que la realidad es más compleja y más rica de lo que nos creemos, ¿verdad? Y por eso la literatura sirve para vivir más, para vivir de manera más rica, más intensa. Y yo decía, por eso los buenos, como el político y el novelista son lo contrario, por eso, o el escritor, por eso los buenos políticos son tan malos escritores y los buenos escritores tan malos políticos. Eso suele ocurrir. Y cierro con Hay excepciones, esto. pero pocas, perdón. Nos has dado unas definiciones maravillosas de lo que es un buen político, un buen escritor. ¿Qué hace un buen líder? No lo sé, yo desde luego no soy un buen líder, así que... Pero me ha interesado. ¿Qué hace un buen líder? Es muy complicado, depende de las circunstancias, supongo. Un buen líder en las circunstancias difíciles, un buen líder es capaz de decirle a la gente lo que la gente no quiere oír. En eso se parece un héroe. Bravo. En eso se parece a un héroe. Pero un buen líder es capaz de que le llamen traidor y no le tiemblan las piernas. De traicionar a los suyos. De traicionar un error para llevar a cabo un acierto. Un buen líder, al final, es capaz de ser un héroe de la traición, que es una contradicción en términos. ¿Ah? Un oxímoron, una contradicción en términos. Es capaz de serlo, es capaz de traicionar a los suyos como el héroe, efectivamente, de decirles no a los suyos y de que le llamen traidor a su causa para
construir algo bueno para sus conciudadanos, para su país. Eso es lo que hace un buen líder. Eso es muy difícil. Por eso es verdad que el buen líder tiene algo de heroísmo, ¿no? En él hay algo. Yo escribí un libro sobre esto, que se podría haber titulado Tratado de la Traición. Se titula Anatomía de un Instante y trata de un héroe de la traición, que fue, en mi opinión, y el de mucha gente, uno de los grandes líderes políticos del siglo XX. Nunca nadie hubiese dado un duro por él, porque aparentemente era un tipo sin importancia. Se llamaba Adolfo Suárez y fue el primer presidente de la democracia española. Y fue este hombre fue capaz de desmontar una dictadura y crear una democracia sin una guerra, sin una violencia ingobernable, y lo hizo traicionando a los suyos. Él era un franquista, él era un falangista, toda su vida había hecho eso. Y, sin embargo, fue capaz de entender que eso era un error y que había que hacer otra cosa. Y eso le convirtió en un traidor para los suyos, que lo odiaron siempre. Dieron un golpe de Estado contra él. Y nadie se lo agradeció en vida, mientras estaba vivo, porque los héroes no tienen recompensa. Es muy importante, nadie les da las gracias. Luego, cuando se mueren, sí, a veces, pero en vida no. Y eso es muy difícil. Hay que tener un gran temple y un gran coraje para hacer eso. De líderes, de héroes del pasado y de la memoria con Javier Cercas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y qué pena, porque yo podría seguir hablando toda la tarde de estos maravillosos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a ustedes por la sintonía. Hasta aquí esta edición de Líderes. Soy Alexandra Colón Amil y hasta una próxima ocasión.